Bueno, estamos iniciando hoy una serie de entrevistas que hemos denominado Hablando de gestión clínica y seguridad del paciente. Y en esta primera entrevista y dando pie a la primera experiencia, estamos con la doctora Jimena Hernández desde México. Jimena es médico y es fellowship en seguridad del paciente. Jimena, buenos días. Muy buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Jimena, si quieres, hagamos una pequeña introducción respecto a tu bagaje en seguridad del paciente y en gestión clínica. Claro, por supuesto. Mira, bueno, yo me formé como médico general y como médico cirujano y venía por el camino tradicional hasta que pues tuve un puesto directivo en donde el cual me encargaron la certificación nacional del hospital, bueno, la parte de cirugía que yo tenía a mi cargo, y ahí realmente fue cuando empecé a entender toda pues realmente la complejidad y lo que se requiere para pues, trabajar calidad y seguridad del paciente. Y entonces ahí fue cuando empecé a trabajar y empecé a meterme y a empaparme mucho más del tema. Hice un diplomado con el Tecnológico de Monterrey, acá en México, sobre gestión de salud, administración de servicios de salud. A su vez también hice una maestría en ciencias médicas, que es más hacia investigación, pero bueno, esta maestría me dio una gran potencialidad en el tema de investigación y de cómo entender pues ahora la investigación, pero más enfocada hacia la gestión. Y ahí empecé a trabajar un poco más hacia estos ámbitos, empecé a entender más. Me hice, digamos que me capacité para los estándares internos o estándares nacionales de México como auditora, y entonces, pues ahí empecé el camino a asesorar hospitales y junto con un colega fundamos una consultoría que hoy en día se transformó en una agencia de innovación, pero en su momento se fundó como una consultoría para el proceso de certificación. Entonces, durante 8 años estuvimos trabajando con diversos hospitales aquí en el país para asesorarlos en el proceso de certificación de calidad y seguridad del paciente. Y esto, bueno, pues nos fue empapando desde todos los ámbitos, porque a su vez también trabajábamos como siendo parte de este hospital. Y entonces, bueno, pues teníamos ambas partes, ¿no? La parte de trabajarlo y la parte de dirigirlo y la parte del decir cómo poder ayudar a los hospitales a que realmente se implante una cultura de calidad, que se pongan los cimientos para que esto camine y para que esto progrese. Y ahí fue cuando pues decidí seguir especializándome, y entonces apliqué para una beca con el ISCUA, que es la Sociedad Internacional de Calidad en Salud, en Irlanda. Y bueno, pues me gané la beca y hice todo el fellowship. Lo terminé en 2016. En 2016 mismo me hice embajadora de ISCUA para Latinoamérica, y ahora mi labor con ISCUA es promover y ayudar a incrementar el trabajo que ISCUA hace, y sobre todo trabajar en promover y poner la prioridad que debe de tener la calidad y la seguridad del paciente, y bueno, todas las metodologías que esto lleva a su camino. Entonces, he estado bastante inmersa desde ambas perspectivas. He estado inmersa en la gestión clínica desde como médico. He estado en la gestión clínica desde directora, desde un puesto de toma de decisiones, y he estado desde el lado de consultoría o desde el lado del asesoramiento de cómo realmente todo esta nueva pues movimiento y este nuevo paradigma de hacia dónde mover los servicios de salud y cómo realmente administrarlos y cómo integrarlos. Es complejo, pero al final hay nuevas herramientas, hay nuevas formas de verlo que realmente pues están ayudando y están colaborando a que todos estos sistemas nacionales de salud, y sobre todo en México, que es bastante complejo por la fractura tan grande que tenemos. Pero bueno, ya se están haciendo estos avances, ya se está trabajando
cada quien en el nivel que le corresponde, y esperemos tener pues resultados pronto y sobre todo pues resultados medibles, que esa es hoy en día la situación más importante por la que estamos trabajando. Perfecto. Ok, gracias. En el relato que tú tienes y al escuchar uno entiende, digamos, la gestión clínica como un metaconcepto, pero arriba de ese metaconcepto posiblemente está otro que es la calidad y la seguridad del paciente, como tú bien lo acabas de decir, y justo tu trasegar académico también da cuenta de ello. Que desde tu perspectiva y teniendo en cuenta que siendo un metaconcepto es difícil, digamos, aterrizar la conceptualización o hay muchos conceptos andando que, digamos, se relacionan, ¿qué se entiende desde tu perspectiva como gestión clínica? ¿Cuál sería la definición de gestión clínica desde la perspectiva que tu experiencia y tu trasegar académico, digamos, permiten hoy concluir? Claro, hay a mí una definición que me gusta mucho y que me parece dentro de todo este megaconcepto, pero al final lo podemos aterrizar de una manera sencilla y entendible. Y me parece que es la forma de integrar la mejor práctica clínica con el mejor uso de los recursos disponibles. ¿Y a qué me refiero con esto? Es hacer el uso de los recursos intelectuales, humanos, tecnológicos, organizacionales, para entonces mejorar el cuidado de los enfermos. Hoy en día todavía la gestión clínica habla del cuidado de los enfermos, pero tenemos que trasladarnos y tenemos que transgredir hacia hablar del cuidado de la salud, hablar realmente de prevención e ir caminando hacia que hoy en día, sobre todo los países latinoamericanos y México sobre todo, la atención realmente está enfocada en la atención hospitalaria. Y por eso todavía se define como un cuidado del enfermo, pero tenemos que, repito, transgredir y caminar hacia trabajarlo para que se hable de salud, de bienestar y de procurar una población saludable y prevenirla. Y bueno, en los momentos de que no, entonces poderla atender lo mejor posible, pero sin que estemos saturados como hoy en día. Entonces, es mejorar los procesos asistenciales y junto con esto, pues también las organizaciones de las unidades clínicas tienen que unir toda esa, tienen que hacer una integración de todos estos componentes para que realmente pues esta gestión esté integrada, esté homologada y esté siendo partícipe de todos. Me parece que ese es un gran secreto que tiene la gestión clínica, que tiene que ser integrativa, tiene que ser multidisciplinaria y tiene que buscar la mejor forma de hacerse dentro de las condiciones de cada lugar para otorgar el mejor cuidado de las personas. Esa es, creo que, la definición más sensata, más fácil de entender desde o por lo menos desde mi cabeza. Esa es como la forma de entenderlo y creo que aquí lo resumo en una forma sencilla, ¿no? Que es integrar la mejor práctica clínica y el mejor uso de los recursos disponibles. Si uno quisiera aterrizar ese concepto en la práctica ambulatoria y en la práctica hospitalaria, un buen ejemplo, ¿cuál sería? Empecemos por el lado ambulatorio. Si uno quisiera aplicar la gestión clínica en el mundo ambulatorio, teniendo en cuenta también, digamos, en ese acercamiento, lo alejado que al final resulta el mundo ambulatorio, el mundo hospitalario, cómo al final la literatura se aboca mucho hacia lo hospitalario y poco hacia lo ambulatorio. Uno cómo podría aterrizar ese concepto ahí, en lo ambulatorio en primer lugar, y luego hablamos del hospitalario, porque en el hospitalario hay mucho más, digamos, desarrollado. ¿Cómo lo puedes tú aterrizar o cómo podrías dimensionar la gestión clínica en el mundo ambulatorio? Bueno, el mundo ambulatorio, si bien efectivamente no lo hemos explorado tan profundo, tan abierto como lo hemos explorado en el mundo hospitalario, porque el mundo ambulatorio, los pasos son más lentos, el ritmo es más predecible que en los hospitales, por ejemplo. Entonces, la
espectro de las situaciones que suceden en el ambulatorio, como no tenemos este seguimiento con los pacientes de una manera tangible, o por lo menos no con un software como lo tienen los hospitales, ¿no? Por ejemplo, con una herramienta tecnológica te podemos hacer el seguimiento. En los pacientes ambulatorios esto es un poquito más complejo, pero también la potencialidad de errores trasladándolo en la seguridad del paciente es un poco menor o suceden en diferente nivel. Los errores en promedio en consultorio suelen tener menores consecuencias porque el paciente se encuentra menos vulnerable, menos frágil, los medicamentos y los procedimientos son menos potentes, no en todas las ocasiones, pero digamos que el paciente está en un estado de menor gravedad de la salud. Si lo podemos generalizar en una consulta general, en una consulta, si bien general o de especialidad, pero donde el paciente realmente queda ambulatorio y no es un seguimiento de algún tratamiento previo que tuvo. Entonces, la simplificación y estandarización de la implementación o de modelos de gestión hacia lo ambulatorio es un poco más complejo, pero al final también es sencillo. Esto tendríamos que trasladarlo y que va a ir hacia los siguientes temas, pero tiene que ver con la gestión que el propio profesional de la salud hace desde su consultorio. Si el médico adquiriera estos conocimientos y tuviera esta relación y tuviera este análisis, por lo menos captura de datos, para después poderlos analizar. Y hoy en día, con esta tecnología y con este pues, análisis de información y con la ciencia de datos que hoy en día se maneja, pues empieza a tomar dimensiones diferentes y ya no se queda con la gestión de un consultorio o con los datos o con la información de un médico con sus pacientes, ¿no? El número que sean, sino empieza a tomar dimensión porque esta gestión se puede empezar a traspolar, porque se pueden empezar a hacer estos algoritmos donde se puedan replicar ciertas prácticas que en el mundo de la consulta realmente se hace, ¿no? El paciente llega, platica su historia, platica el padecimiento actual por el que está yendo a la consulta. El médico, en el mejor de los casos, tiene que escuchar, que ese es un poco también hoy en día de los puntos más importantes que se están manejando, que es la escucha de lo que es importante para el paciente. Y aquí entra otro concepto que se va a meter a la gestión, que es la experiencia del paciente y cómo a través de todas estas experiencias realmente podemos empezar a estandarizar para simplificar ciertos pasos y que estos pasos los podamos hacer más seguros, más medibles, para que esa medición nos pueda servir de brújula y encontrar ciertas respuestas a acciones que estamos haciendo. No necesariamente equivocadas, sino poderlas redirigir para mejorarlas. Yo creo que ese es un poquito ahí el trabajo en lo conjunto y poco a poco empezar con estos datos a migrar cómo podemos regresar a la medicina de primer contacto, a la medicina general, medicina familiar y entonces hacer funcionar nuevamente la medicina de primer nivel para desaturar hoy en día lo que tenemos en segundo y tercer nivel, que ese está siendo el mayor problema, ¿no? El volumen tan grande e insostenible que ya los segundos y terceros niveles de atención están teniendo. Pero entiendo en este relato entonces que la gestión clínica, digamos, puede ser evidenciada a través de una práctica estandarizada. Entonces, una práctica estandarizada en el mundo ambulatorio podría, digamos, o terminar siendo las guías clínicas, digamos, de guías clínicas de hipertensión, una creciente amenaza, digamos, y hay esfuerzos gigantes en la región respecto digamos, a estandarizar y a generar programas de hipertensión. Entonces uno hablaría de guías clínicas, estandarización. En el mundo, estamos otra vez en el mundo ambulatorio. ¿Qué otro componente uno podría añadirle a eso para estar hablando de gestión clínica en lo ambulatorio?
Bueno, yo creo que la parte de indicadores y la parte de mediciones, que se vuelve a lo mismo un poco de la estandarización, pero eso nos va a servir como brújula el benchmarking a través de estos KPIs, de estos indicadores por los cuales nos podamos medir y podamos evidenciar esta mejora, ¿no? Podamos trabajar y tener parámetros por los cuales tengamos pues, esta comparación entre niveles y poder empezar a marcar o sea, esta diferencia de entre ciertos niveles de atención. Si bien la atención primaria está considerada como un solo nivel, pero aún así podemos dividirla y podemos irla integrando cada vez mejor hacia por pacientes y no por padecimientos. Yo creo que ese es hacia donde tenemos que ir caminando. Okay. Y en el mundo ambulatorio, ¿cómo dimensionas la gestión clínica o cómo se evidencia y se palpa la gestión clínica en el mundo hospitalario? Bueno, en el mundo hospitalario hoy en día, pues ya es más palpable, existen softwares, existen herramientas, las cuales ya parametrizan estos números, esta información, y entonces están sirviendo para hacer una toma de decisiones mucho más asertiva, para tener también una situación, para mejorar la confianza del equipo. Entonces, al mejorar la confianza, realmente el trabajo en equipo viene con una mejora sustancial y por ende, entonces termina en una mejora de la satisfacción del paciente, ¿no? Digamos que empieza a girar una cadenita ya más palpable en este sentido y las guías clínicas empiezan a ser más asertivas, porque hoy en día también en muchos lugares trabajamos con guías clínicas que no son realmente adaptables a lo que la situación de esa comunidad o de esa población es. Y esas guías clínicas son las que realmente tenemos que ir adaptando con esta información para que sean aplicables realmente a la población donde están siendo tratados, ¿no? Okay. Y si estamos hablando ahí en el mundo, en esto, digamos, en todo el conjunto del mundo ambulatorio, el mundo hospitalario, y caemos al final en la seguridad del paciente, que es como un concepto que engloba muchas acciones, entre ellas las acciones que están asociadas al paraguas de gestión clínica. ¿Qué le aportaría la gestión clínica a la seguridad del paciente? ¿Cuál sería esos aspectos que la gestión clínica puede potenciar o puede, digamos, ayudar o puede, en general, mejorar la seguridad del paciente? Yo creo que hay 3 o 4 puntos muy importantes que la gestión clínica le ha aportado a la seguridad del paciente. Uno es la transparencia, y con la transparencia es desde la calidad humana, desde la calidad personal. Toda esta gestión también viene con una cultura del reporte, porque si bien la gestión pues no puede avanzar y no puede trabajar si no tiene información, si no tiene datos. Y oye, hace un tiempo, todavía antes cuando hablábamos de estos temas, pues había una gran reticencia, hoy en día todavía la existe, de que el reporte era punitivo. La gente tiene miedo aún de hablar, de reportar qué es lo que está sucediendo y cómo lo ven o en dónde lo están detectando. Pero hoy en día la gestión está otorgando esto, está poniendo la transparencia en una prioridad muy importante, en una transparencia y honestidad como personas, como profesionales de salud, en el cual ya se habla del error humano como algo pues también natural que sucede, que no es realmente si yo soy buen profesional o mal profesional, sino estoy inmerso en un sistema que me ocasiona eso. Y si bien hoy en día todavía hablamos de los errores de atención en este sentido, pero estamos buscando cómo mejorarlos. Nunca vamos a estar libres de que sucedan, está inerte en la práctica, está inerte en la medicina, es inerte a la ciencia,
porque no todo está en las manos de las personas que tienen a cargo el cuidado de la salud, englobando a todos los profesionales que se hacen cargo, pero hace esto. Por otro lado, como ya lo mencionaba, la confianza bidireccional que tiene que existir en una adecuada gestión, tanto del directivo hacia el operativo como del operativo hacia el directivo. Y esto tiene que integrarlos, tiene que ser comunicado, tiene que ser compartido y tiene que existir este trabajo en equipo, este involucramiento en la toma de decisiones para que realmente uno se sienta partícipe de esta gestión. Entonces, ha tenido grandes aportaciones porque ahora pues hay registros más tempranos, ya hay lecciones aprendidas en lugar de soluciones aisladas. Y creo que eso es un gran avance y un gran aporte que hoy en día tenemos cuando realmente caminemos hacia la prevención. Estas lecciones aprendidas realmente nos van a llevar hacia ese camino. Y bueno, pues también nos ha llevado a un subsecuente análisis de estos volúmenes de incidentes y nos ha llevado a un análisis más profundo de causas y si bien de análisis con otro tipo de metodologías, pero a entender realmente y a comprender empáticamente qué es lo que está ocasionando ese problema, para entonces ahí entrar ya pues con parte de la gestión, pero ya entra el proceso de calidad que empieza esta mejora continua. Y ahí entra esta lección aprendida con esta honestidad, ahí se empiezan a juntar estos componentes para que entonces este flow, este círculo empiece a caminar, esta ruedita empiece a girar sin detenerse, ¿no? Porque nunca estamos libres de mejorar, siempre todo es mejorable, siempre todo es, no perfectible, pero sí puede llegar un momento en el que sea estandarizado y funcione de la mejor manera posible y en la cantidad de errores o de fallos que pueda tener sean los mínimos y entonces no nos llame la atención, ¿no? Y entonces eso, la gestión clínica hoy en día lo ha aprendido de la aeronáutica, creo que de una manera sustancial. Falta mucho camino por aprender, pero se va avanzando. Y estos para mí son los aportes más grandes que ha hecho la gestión clínica a la seguridad del paciente. Perfecto, sí. Y si tomamos un poco lo que habíamos hablado o que precisamos antes respecto a la estandarización, respecto a la comunicación, parece que esos son unos elementos centrales de la gestión clínica, una comunicación adecuada, pero en esta comunicación, según entiendo, y es lo que nos estás planteando, es una comunicación que implica participación directa del profesional, en esa estandarización justamente. Pareciera que el camino pues, para esta gestión clínica es estandarización como gran concepto asociado, comunicación, y esto es participación, ¿cierto? Y parecería que lo que cierra eso, de acuerdo a lo que estamos hablando, es el cambio cultural, son las otras variables, y pensaría que el piso de todo eso podría ser la medicina basada en la evidencia. Exactamente. Entonces, si uno tiene esos cuatro conjuntos, ¿podría estar hablando de gestión clínica con mayor detalle? Sí, sí, totalmente de acuerdo. La medicina basada en evidencia hoy en día, como tú dices bien, es el cierre, es la brújula que realmente pues, nos está guiando en este camino, porque esas evidencias, este involucramiento del profesional o del lado de la ciencia, más el lado de la toma de decisiones, entonces guían esta gestión, guían esta comunicación y esta estandarización para que realmente pueda ser trasladada, pueda ser informada a todo el resto de las personas que estamos involucrados y que es un 360 grados, ¿no? El ecosistema de la salud es sumamente amplio y el cual todos tenemos que compartir esta comunicación, esta información para que la cadena no se rompa. Claro. Excelente. ¿Y cuál es la relación, desde tu punto de vista, de la educación médica continuada frente a la seguridad del paciente
Y por qué no decirlo también frente a la gestión clínica. Bueno, la educación, como en todo, es el pilar. Yo creo que la educación continua tiene todavía un gran reto, sobre todo en temas de seguridad del paciente y en gestión clínica, donde no es parte de la educación básica de un médico. Yo creo que ya tenemos que hablar desde pregrado y posgrado. Tiene que ser inmersa, tiene que estar como base dentro de la escuela que aprendemos, tanto técnica como no técnica, porque también, si bien la seguridad del paciente ha denotado, y junto con la gestión clínica ha denotado una situación que es hoy en día sobre todo la educación médica como tal, la de los médicos, porque las enfermeras están un poco también en este sentido, pero la educación de la enfermería, por lo menos en México, lamentablemente hasta tiene un nivel más bajo y hay que empujarlo todavía más. Pero nos hemos tecnificado demasiado y nos hemos olvidado de muchas partes del lado humano. Y este lado humano es el que nos hace falta para complementar la gestión y para poderla humanizar. Al final, la gestión, para que camine en el sentido que tiene que tener, tiene que ser una gestión humanizada, tiene que ser una gestión basada en la evidencia, pero que conlleve una experiencia grata, una experiencia positiva en el usuario, tanto como el interno o el externo, o poniendo lo interno del lado del profesional de la salud y el externo como los pacientes y familiares que acuden a la atención, ¿no? Pero entonces, la educación, pues, tiene el poder de aumentar el conocimiento de la seguridad paciente para que todos conozcamos causas y la frecuencia con la que suceden. Eso es lo que hoy en día aquí en México está sucediendo todavía. Tenemos poco avance en el tema de comunicación abierta sobre la seguridad del paciente. Está todavía muy hecha a ciertas comunidades de profesionales de salud y quienes se dedican, como los gestores de calidad, gestores clínicos, los directivos o quienes tienen a cargo alguna responsabilidad directa con el tema de la seguridad. Pero si bien todavía no todo el profesional de la salud lo conoce, y mucho menos la sociedad. Entonces, debemos aumentar el conocimiento, debemos abrir el tema, debemos ponerlo como una agenda pública para que sea un tema de todos. Al final la seguridad es personal, pero también no hay forma de que yo la vuelva personal si no tengo la información adecuada. Y entonces la educación es lo que nos va a llevar a esto, nos va a desarrollar la voluntad de asumir responsabilidad, nos puede desarrollar la autoconciencia de situaciones en las cuales la seguridad del paciente puede estar comprometida, porque esta gestión va a ir mejorando, vamos a ir teniendo este ciclo de mejora continua, pero si bien no estamos libres de que sucedan algunos eventos aislados, cuando lo logremos tener como aislados, pero vamos a desarrollar esta autoconciencia para identificarla por lo menos y tratar de detenerla en el momento más oportuno. También hay que desarrollar habilidades de comunicación y especialmente interpersonales. A esto me refería con la parte humana de la gestión, en la parte humana de las relaciones y de los procesos intra o extrahospitalarios o en todos los macro o microsistemas de salud. Tenemos que desarrollar habilidades en el trabajo, que esta educación nos lo va a dar, desarrollar habilidades de análisis de causas raíces o de otro tipo de metodologías, pero así el profesional de la salud estará listo en este sentido. También desarrollaremos habilidades de percepción segura y procedimientos. También estaremos más abiertos con esto a pedir ayuda en el equipo interdisciplinario en el tema diagnóstico, por ejemplo, que hoy en día este problema en los diagnósticos que estamos teniendo, yo creo que también vienen con un problema de egocentrismo
causado por todo esto que ya hemos hablado, que es el miedo al error, el miedo al hablar, el tipo de formación que hemos tenido los profesionales de salud en ese sentido, que es no te puedes equivocar, todo tiene que ser perfecto y de aquí tienes que salir sabiendo todo y siempre tienes que saberlo todo. Y yo creo que eso no es cierto, yo creo que eso es algo que tenemos que ir aprendiendo y la gestión clínica nos lo ha dado y la educación nos lo tiene que promover más. Y también nos va a desarrollar la capacidad para capacitar pacientes. Tenemos que desarrollar como profesionales de la salud de los que estamos del lado de la gestión, de los que estamos del lado de la prestación del servicio, tenemos que desarrollar la habilidad para empoderarlos, sin miedo a que el empoderamiento sea que me va a cuestionar demasiado mi trabajo, sino a otorgarle la información adecuada con la que yo ya cuento para que tome sus propias decisiones. Y bueno, pues entonces todo esto, la educación y la formación que podemos tener en pregrado y posgrado en la educación médica continua, si esto se vuelve parte medular de la educación, podremos caminar en las generaciones futuras de los médicos y de todo el profesional de la salud, entonces estaremos en otro nivel de conciencia del ser humano y podremos entonces dar pasos mucho más grandes y no luchar como hoy en día todavía con demasiada reticencia y que sea una barrera el profesional, ¿no? Como hoy en día lo es, que todavía está considerado como una de las barreras más grandes porque no están siendo parte del equipo, no se sienten de este lado, sino se sienten atacados todavía. Entonces, por eso creo que la educación es indispensable que empiece a ser parte de y que esto sea de todos y para todos. Vale, Jimena. Bueno, excelente y muy interesante los planteamientos que hemos hablado hoy en este nuevo espacio de Hablando de Gestión Clínica y Seguridad del Paciente. Jimena, gracias por el tiempo, gracias por la maravillosa plática que hemos tenido, por haber conversado al respecto. Evidentemente, estas son iniciativas que para América Latina nos parecen muy interesantes de desarrollar. La vamos a seguir gestionando y a seguir haciendo más actividades al respecto. Y bueno, ya para cerrar, si quisieras hacer un planteamiento final o un cierre respecto a lo que hemos venido hablando, muy corto porque ya se nos está acabando el tiempo. Pues primero agradecerte y felicitarte, Mauricio, por esta iniciativa. Creo que estas charlas que estamos teniendo, este compartir pensamientos, este compartir ideas a nivel Latinoamérica, a nivel personal, a nivel Mauricio, a nivel Jimena, qué pensamos, cómo lo visualizamos y cómo lo vemos. Yo creo que es muy importante y es un gran paso que estamos dando en Latinoamérica y al final, pues solamente compartiendo conocimiento y compartiendo ideas y compartiendo a nivel la interrelación personal es como realmente esto va a ir transgrediendo y cada vez vamos a ir teniendo resultados más tangibles. Y entonces, pues nuevamente muchas gracias por el espacio, gracias por invitarme y pues espero seguir compartiendo con ustedes y muchos otros más espacios. Perfecto, muchas gracias. Aprovechamos para agradecer también a Mentum, que nos apoya en toda la parte operativa de lograr este espacio. Y finalmente, nuevamente, gracias. Yo soy Mauricio Bonilla y estamos tratando de armar Hablando de Gestión Clínica. Gracias, Jimena. Nos veremos. Gracias, Mauricio.